Muy buenas, ya estamos por aquí. Miércoles, hoy, pues un poquito diferente, ¿no? El que esté yo por aquí, en vez de Julián, pero bueno, él tenía hoy pues una charla en Girona y bueno, pues al final he venido yo y hemos preparado pues un programa especial. No es lo que solemos hacer los jueves, no es lo que solemos hacer los lunes. Hoy vamos a entrevistar a una parte de la historia de la lucha por los derechos trans en España. Hoy vamos a estar entrevistando a Marc Ambroyer, presidenta de la plataforma estatal trans. Y bueno, ayer veíamos que ante pues una nueva retraso organizado con el fin de bloquear la ley trans por parte del PSOE o del ala transfoba del PSOE, pues dimitió o sea, dimitió no, porque realmente no tenía ningún cargo, sino que lo que hizo fue darse de baja de afiliada del PSOE. No es el primer enfrentamiento tampoco que ha tenido con el PSOE, ya amenazó con marcharse en el año 2006 y con hacer una huelga de hambre en el año 2006, pues también con motivo de un bloqueo, de unos retrasos injustificados con el fin de enterrar una ley trans. En aquel caso se trataba de la aprobación de la ley que permitía a las personas trans cambiar su identidad de género y nombre en el registro civil. Y bueno, esto ha sido un paso más. Hablaremos con ella, le preguntaremos por todos estos temas. Uy, ¿estás? Muy buenas tardes. Céntrate, ahí está, un poquito al centro, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mar? Bien, bien, bien. Un poco cansada porque vengo de viaje, que vengo de Málaga. De Málaga y acabo de llegar a Madrid, bueno, pues hace 10 minutos. Sí, me contabas ayer el recibimiento que tuvisteis en Málaga. Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó ayer en Málaga? Horrible. Pues mira, pasó en Málaga que, a ver, la Facultad de Psicología y Logopedia ha sido recientemente, ha cambiado de edificio a otro espacio mucho más grande, más amplio. Pero como había anunciado unas jornadas trans internacionales, pues este movimiento antiderechos trans llamado Térfico creyó que se celebraba en el edificio antiguo y amaneció con tenedores, suelos, muros, todo con pintadas, bueno, pues ofensivas y que tienen que ver con discurso de odio hacia las personas trans, ¿no? El propio rector de la universidad lamentó, bueno, como un espacio del conocimiento haya sido de una manera vandálica y sobre todo con mensajes de odio hacia un colectivo vulnerable. Hoy nos hemos llevado la sorpresa que otro colectivo o personas afines y feministas afines a nosotros han como tuneado las pintadas y entonces han puesto la ley trans salva vida, han hecho, en vez de la ley trans es misoginia, han puesto la ley trans salva vida, la misoginia es fascismo. Pues mira, dar la vuelta, resignificar las cosas siempre es importante. Ayer, cuando te llamé por teléfono y estuvimos hablando un rato, estabas muy cabreada. Estabas muy cabreada. ¿Qué supone este enésimo ya retraso en el trámite, en este caso de la ley trans, pero que es algo que tú y yo venimos hablando desde el año 2018, que fue cuando nos conocimos, a causa de lo que pasó con CAI? Mira, yo tengo, por ser un poco pedagógica y dar datos, pues... Un segundito, un segundo, Marc, ¿te puedes alejar? Es que estás muy cerca de la cámara y se te ve como gigante, porque un poquito para atrás. Ahí está. Que me voy a comer a la gente. Vale, ahí. Es que prácticamente se te veía solamente media cara porque ahora perfecta. Me decías... O todavía más lejos, ¿no? No, está bien así, perfecto. Te digo que por ser un poco
pedagógica y tirar de hemeroteca y de datos reales, ¿no? La primera vez que presentamos la Federación Plataforma Trans, una vez reunida con todos los grupos políticos del momento, nos reunimos con Unidas Podemos, nos reunimos con Izquierda Unida, que aún no eran coalición, nos reunimos con Partido Socialista, o sea, con todos los grupos, y le presentamos la necesidad de avanzar desde estos techos autonómicos que ya teníamos en Andalucía, en Madrid, en Valencia, en Aragón, en Navarra, en País Vasco, y creíamos que era necesario dar un salto a una ley de ámbito estatal, ¿no? Al final, quien recibió con gran acogida y con una actitud proactiva fue Podemos, que registró un anteproyecto de ley en 2018 y que decayó porque las Cortes se disolvieron, y todo el mundo sabe que cuando se disuelven las Cortes no solamente decayó nuestro anteproyecto, sino también el proyecto de ley LGTBI que ya estaba en tramitación, ¿no? Y que también fue bloqueado pues por un sector, digamos, ya conservador o reaccionario del PSOE, liderado por entonces Ángeles Álvarez, que era la portavoz de Igualdad en la Comisión de Igualdad que representaba el PSOE. Bueno, empezamos de cero. El presidente del gobierno anuncia, y nosotros pues estuvimos súper contentas, por primera vez se anuncia en un discurso de investidura que iba a haber una ley trans y una ley LGTBI, y que eso formaba parte del acuerdo programático del gobierno, algo que celebramos, pues bueno, por lo menos habíamos conseguido que en un discurso de investidura un presidente de gobierno se acordara de las personas trans después de 44 años de democracia y que nos prometiera un marco jurídico en igualdad. Bueno, pues el Ministerio abre una mesa de trabajo donde escucha a todos los colectivos trans y personas también expertas trans en distintos ámbitos jurídicos, sociológicos, de la academia, y al final pues conseguimos en 7-8 meses pues consensuar un texto que de nuevo ese texto empieza a ser bloqueado, y Carmen Calvo, entonces vicepresidenta del gobierno y que también era quien le daba luz verde al orden del día del consejillo, ella era la que aprobaba que entraba o no entraba en el orden del día del Consejo de Ministros. Y una semana para atrás el anteproyecto, otra semana para atrás, otra semana para atrás, después de haber estado trabajando 7 meses en un texto de ley, nosotras, como siempre, proactivas y además motivadas por una deuda que entendemos que es histórica, iniciamos una huelga de hambre a las puertas del Congreso, consiguiendo que distintos grupos, el mismo texto que habíamos trabajado en el Ministerio de Igualdad y le habíamos mejorado en algo, asimismo lo hizo público Irene Montero, diciendo no es un texto distinto, es el texto que se ha trabajado en el Ministerio y ha sido mejorado por ellas, ¿no? Y le dimos registro. RC, Más País, Compromís, no me acuerdo, muchos grupos le dieron registro y estábamos esperando. Nosotras sabíamos que el PSOE iba a tumbarlo cuando fuera a votar la toma en consideración, ¿no? Pero nosotros queríamos que el Partido Socialista se retratara con luz y taquígrafo en el Pleno del Congreso, votando en contra de un anteproyecto de ley para las personas trans. Verdaderamente no votó en contra, pero su abstención hizo triunfar el voto de la ultraderecha y de la derecha, que sí votaron en contra. Fueron unas matemáticas ajustadas. De ahí que nosotros ese mismo día y a las puertas del Congreso, con un cabreo impresionante, dijimos: hoy el PSOE nos ha regalado una nueva foto, que no es la foto de los Azores, que no es la foto de Colón, es la foto del transfachito, que es PP, PSOE y Vox votando en contra de los avances del colectivo trans. Nosotros en todo esto tuvimos una reunión con un relator de Europa
que va recogiendo por todos los países de Europa y va sondeando el nivel de violencia que se puede ejercer en este país contra las personas LGTBI, y nosotras le dimos con detalle todas las notas de prensa, todas las declaraciones que la señora Carmen Calvo, incluso yo diría que haciendo uso y abuso de su poder, situó a las personas trans en la diana como un peligro social. Y bueno, aquello pues también tuvo su gran impacto. Por primera vez España figura en un informe que se hizo público en junio del 2021, diciendo que España, junto con Hungría y Polonia, violentaban los derechos del colectivo LGTBI. Mira, me están preguntando por aquí, por el chat, no hubo ningún diputado del PSOE que rompiera aquella disciplina de voto de la abstención? ¿Todos cumplieron? Sí, todos votaron en contra. Por eso, para mí, el que muchas veces algunos socialistas, y yo quiero aclarar, tengo muchísimos amigos y amigas socialistas, y me consta que dentro del Partido Socialista hay muchísimos hombres, muchísimas mujeres comprometidos con la igualdad y además están distantes de estos discursos de odio que han promovido principalmente, y cada vez queda más claro que ha liderado la señora Carmen Calvo esta cruzada contra las personas trans, ¿no? Bueno, pues verdaderamente eso también valió para que el presidente del gobierno la apartara y la cesara como vicepresidenta. Nosotras también estuvimos contentas porque dijimos siempre que si las feministas echaron a Ruiz Gallardón, nosotras echamos a Carmen Calvo. Y eso también fue una gran victoria, quitándose a esta mujer como vicepresidenta del gobierno. No, aún así, creo que esta mujer no ha cesado. No, ella sigue siendo la presidenta de la Comisión de Igualdad. Claro. Sí, se supone que tiene un papel neutral. También celebramos cuando el Partido Socialista anuncia que se va a tramitar con urgencia, y además habían anunciado que no hubiera comparecencias públicas. Nosotros también lo celebramos porque la gente tiene que entender, no es por no escuchar opiniones. Incluso algunas te pueden gustar, y yo creo que hasta el disenso es legítimo en un Estado democrático, pero cuando no estamos hablando de disenso, cuando no estamos hablando de opiniones, cuando se ha hecho uso del bulo, de la mentira, de la vejación, de la humillación, incluso de la equiparación con una conducta criminal, estamos hablando de discurso de odio. Sí, de hecho, tú estabas, cuando se debatían, si no me equivoco, tú estabas en el Congreso cuando se estaban debatiendo las enmiendas a la totalidad, y justo el día anterior a aquello lanzaron un bulo en el Congreso. Durante la sesión de control al gobierno lanzaron el bulo aquel que de hecho partía del Mundo, en el que decían que gracias a la ley trans un maltratador se había podido librar de la cárcel, lo cual es claramente imposible, porque es una ley que a día de hoy todavía no existe, que ni está aprobada, ni mucho menos en vigor. Y eso ocurrió el día de antes. O sea que... Fíjate que además no solamente mentían en eso, mentían cuando tú entrabas en la noticia, veía que era una persona trans, que había incluso pasado por los filtros de la ley actual de cambio de nombre, que la de 2007. 2 años de tratamiento hormonal, un informe de disforia de género, un informe psicológico, y además había cometido el supuesto abuso con posterioridad. Yo creo que la ley, y quien quiera que lo vea, el artículo 40.4 deja explícitamente claro que cualquier persona que cometiera un delito, si aún no ha procedido a ningún tipo de cambio, será juzgado, aunque después se cambie en el estado en que lo cometió. Con lo cual, además, para no colisionar con la ley de violencia de género, si es que lo deja claro, si es que además va en las dos direcciones. Me explico. A ver, una persona que quiere hacer el tránsito a mujer, y antes de hacer el tránsito a mujer,
comete el delito y después hace el tránsito. Y tiene su nombre legal y todo como una mujer. Pero como cometió el delito siendo un hombre, pagará como violencia de género. O al contrario, imaginemos que es un hombre transexual que antes de hacer su tránsito a hombre, fue violentado como mujer, será protegido por la ley de violencia de género. O sea que está blindado el que no colisione con la ley de violencia de género. Y de hecho, claro, y de hecho hacen muchas veces, cuando llevan a cabo pues todas estas campañas de desinformación y de manipulación, hacen ese comentario, ¿no? De una persona que hace su transición, que es mujer, y hablan de qué ocurre si ahora esa persona comete una agresión, pero no hacen el estudio contrario, ¿no? Una persona que transiciona a hombre, en este caso sería juzgado como violencia machista si comete ese acto después de la transición, porque registralmente es un hombre. Así es. Y eso se lo callan, ahí se lo callan. Ahí. Es que mira, es todo... Claro, y además es todo tan grotesco y tan antagónico al feminismo, claro, porque dice, se quiere aprovechar del privilegio de ser mujer. ¿Qué quedamos? ¿Es un privilegio en nuestra sociedad ser mujer? ¿O el privilegio lo tiene el patriarcado? ¿En qué quedamos? Es que yo creo que no se sostienen los bulos, como cuando dicen, por ejemplo, que queremos borrar a las mujeres, ¿no? Sí, hay una socialista andaluza que es histórica del PSOE, que se llama Amparo Rubiales, y estuvo muy vivaz y muy aguda cuando dice que si la mitad de la población que son hombres y representan al patriarcado, no han podido acabar con las mujeres en 21 siglos, como las mujeres trans, que somos el 1 por 1000 de la población, las vamos a borrar. No sé si te has quedado congelada, Mar, no sé si ahora, que te habías quedado congelada. Te hemos escuchado, pero te habías quedado... No sé si te está... ¿Ahora bien? Sí, no sé si te está fallando un poquito internet, si tienes buena señal. Bueno, has comentado, ¿no? Y estabas hablando precisamente de este argumento del borrado de las mujeres, y a mí todo esto me viene mucho... Irene y yo, una de las cosas que hacemos anualmente de cara al 8M es un mapa donde registramos el 100% de las convocatorias con motivo del 8M que se hacen, y venimos detectando el surgimiento en torno al año 2020 de convocatorias bajo este mismo lema, ¿no? Transexcluyentes, y que ellas lo autodenominan abolicionista, pero realmente lo que normalmente suele tener más peso dentro de sus manifiestos, porque nosotros también nos leemos todos estos manifiestos, vemos las cartelerías, vemos todo lo que se manifiesta para precisamente poder hacer ese trabajo de recopilación bien. Y venimos viendo desde el año 2020 precisamente un auge, además progresivamente, con una explosión bastante grande, y tanto en cantidad, no en afluencia, pero sí en cantidad y también en virulencia de este mensaje del borrado de las mujeres, y de una agresividad tremenda de ese supuesto feminismo transexcluyente. ¿Es algo que vosotros habéis detectado en las distintas plataformas trans que se esté produciendo en España más o menos en torno a partir del año 2019-2020? Sí, yo creo que hay dos hechos. Mirad, hay dos hechos objetivos que tienen una relación directa y que son exponenciales de un análisis, ¿no? Yo creo que la aparición de Podemos en el gobierno, el que el Ministerio de Igualdad lo tenga Irene Montero, ha supuesto un temor de todas estas feministas que han visto perder el monopolio y el control del feminismo institucional. Y en esto han emprendido una cruzada donde la excusa hemos sido las personas trans. Eso es un hecho objetivo, indiscutible, y que tiene una relación directa con este aumento del terfismo por las fechas y por la virulencia en la que se ha ido encreciendo. Lo mismo que hay otro hecho real, indiscutible, y es que estos discursos están siendo abrazados
por la extrema derecha y por los medios de comunicación de la extrema derecha. En nada se diferencia el fundamento que ha tenido siempre digamos, el fundamentalismo religioso más ñoño o la ultraderecha política. Tenemos que ver, y todas recordamos, porque lo hemos vivido, cuando el autobús de Hazte se paseaba por España, rápidamente cosechó la repulsa de toda la población, incluso el rechazo de instituciones, de ayuntamientos. Sí, en Logroño no se les permitió claro. Entrar, se les prohibió la entrada. Yo de hecho estuve con Irene cubriendo además aquello para el Salto, sí. Me acuerdo perfectamente. Fíjate, y tengo que decir, y todo el mundo es testigo de ello, ¿no? Que ahora nos parece como un chiste aquella pancarta que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Fíjate tú qué cosa cuando ahora dicen que somos presuntamente violadoras, que somos pederastas, que no podemos entrar en las cárceles, que vamos a violar a las mujeres, con lo cual nos están criminalizando y poniéndonos en la diana, que de ahí también hay un efecto real, cómo han aumentado de una manera exponencial las agresiones en las aulas y fuera de las aulas, en los espacios de ocio, en las calles, a la salida del metro, y cómo de nuevo la juventud trans está viviendo pues algo que ha vivido la gente de mi generación, que es un miedo y un pánico atroz a salir a las calles, sobre todo las familias. Me parece de verdad, nosotras ya hemos pagado bastante ese peaje, la juventud no se merece, desde luego, en un gobierno democrático y de progreso, tener que vivir de nuevo con miedo por el único delito de ser quien uno es. De hecho, yo una de las frases que tengo grabadas de aquella primera charla que tuvimos tú y yo, me acuerdo además sentado en la mesa de la cocina de casa de Irene a las 12 de la noche, me decías: ya está bien, llevamos 40 años sin ser iguales, ya va siendo hora. Y de aquella misma conversación me quedé también con otra, que luego te la he oído más veces, pero aquello me hizo un clic, que decías también: lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no es sujeto de derecho. Y que por eso era, en aquel momento estábamos analizando la ley integral trans que presentaba Podemos en febrero del 18, y decías que la importancia que tenía esa ley era precisamente eso, ¿no? Que daba nombre a las cosas, porque lo que no tiene nombre no es sujeto de derecho. En estos términos, ¿qué has vivido tú a lo largo de toda tu experiencia, de toda tu recorrido? Sí, fíjate tú lo importante que es nombrar las cosas, ¿no? Porque hoy a mí podemos decir, a mucha gente de mi generación, nos secuestraron la identidad, y nos secuestraron la identidad porque no había un nombre para nombrar lo que nosotros sentíamos y vivíamos, ¿no? Yo creo que la miopía de la dictadura, la miopía del franquismo, era incapaz de distinguir orientación de identidad. De ahí también que las leyes represivas del franquismo, contra las que yo también luché, contra la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que era para castigar los actos de homosexualidad, verdaderamente contra quien se cebó de una manera brutal e inmisericordia, fueron con las mujeres trans y con aquellas personas que tenían una expresión de género no normativa, para entendernos de manera coloquial, con las locas de los pueblos y las locas de los barrios. Porque claro, hoy desde el tiempo, desde el conocimiento, todas sabemos que la orientación, aquello que tú deseas afectivo y eróticamente sexual, es algo íntimo y es algo que no se ve. Nos cruzamos diariamente por la calle con muchísimas personas y no podemos adivinar cuáles son sus
deseo y orientaciones sexuales. Sin embargo, las personas trans no tenemos armario, ¿no? Las personas trans, por eso cuando muchas veces dice hay que salir del armario, si es que nosotras no tenemos armario, si nosotras precisamente por ser visibles se nos negó el alquiler de una vivienda, por ser visible nos negaron un puesto de trabajo, por ser visible nos llevamos las peores bofetadas de la dictadura y por ser visible hemos sido las grandes olvidadas de la democracia. Yo, la verdad es que siempre me pasa contigo, se me cortan las palabras porque escucharte es aprender. Pero hoy, precisamente, cuando hemos publicado en redes sociales anunciando el programa de esta tarde, nos hemos asomado un poquito a la realidad que vivís y hemos visto, hemos recibido una cantidad de mensajes de odio increíbles tanto en comentarios como en respuestas, citados, citas sin siquiera relacionarse con el programa, conversaciones que nada tienen que ver y de esto no vais a hablar, este tipo de mierdas. ¿Cómo es vuestra vida digital? ¿Cómo es vuestra vida en redes? Bueno, mira, yo creo que últimamente hay un grupo que no sé si les conoce, se llama Intersección, es un grupo que trabaja a nivel Europa y que ha hecho un análisis sobre 231.000 tweets con contenido transfóbico. ¿Y sabe qué resultado da? Ellos, digamos, desglosan en comunidades a los grupos humanos, llaman a la comunidad LGTBI, a la comunidad térfica, y mira lo que dicen que la comunidad térfica supone a lo mejor un 8%, sin embargo tiene una incidencia del 40%. Y nosotras somos mucho más numerosas, pero nuestra incidencia es menor. Nos falta organización, nos falta no dispersar las energías y los mensajes. Y sobre todo hay algo muy bonito, algo muy importante, y es no ser reactivas, no reaccionar a sus comentarios, porque mientras que reaccionamos a sus comentarios, Twitter, que funciona con logaritmo, al final lo que estamos dando visibilidad a los discursos de odio. Por eso yo quiero también hoy mandar un mensaje aquí. No contestemos a estos discursos de odio, porque al fascismo no se le convence, se le lucha y se le combate y se le vence. No van a razonar porque son conscientes que su mensaje es el bulo. Es una herramienta muy vieja. No ha sido utilizada solamente con las personas trans. El bulo, la demonización, ha sido utilizado en el antisemitismo. Contra los judíos, también por cuestiones raciales, contra las propias mujeres. Incluso, fíjate tú, han tenido siempre también como una herramienta el querer avalar de ciencia aquella opresión para poderla justificar, ¿no? De aquí cuando muchas veces hablan, ¿no? Pues de algo tan absurdo a día de hoy, ¿no? Cuando dicen nosotros somos mujeres biológicas y nosotros que somos biónicas, ellas hablan de un biologicismo que es ideología. Es ideología porque excluye a la diversidad humana, porque excluye que podemos ser muy diversas y de muchas formas. Las identidades trans también son biológicas, por lo tanto me parece que es como decir los negros por naturaleza que son inferiores, las mujeres son histéricas por naturaleza. Creo que deberían de inventarse nuevos métodos, pero son viejos. El bulo y la demonización son herramientas para seguir oprimiendo y justificando esa opresión. Sí. Porque el acto de demonización no solamente me criminaliza a mí, sino que al sujeto que lo ejerce aparece como el salvador, como el divino, el defensor, ¿no? Y a mí me da mucho miedo esto, porque precisamente hay muchísimas chicas jóvenes, ¿no?, que están siguiendo a estas mujeres
igual que en la religión, por un puro dogma de fe, por fanatismo, sin haberse hecho un estudio crítico de las cosas que dice. Es tan sencillo como leer la ley. ¿Dónde pone la ley que nosotros sustituimos el nombre mujer por el personaje gestante? Se lo están inventando. ¿O dónde pone la ley que los menores pueden cambiarse de nombre sin permiso paterno o de sus tutores legales? A partir de los 16, a partir de los 16. Esto es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el bulo aquel de la manipulación contra Irene Montero. Aquí lo estuvimos analizando y lo estuvimos desarrollando de lo de la pederastia. O sea, es exactamente lo mismo. Se confunden los términos de forma pues completamente voluntaria para tergiversar y darle la vuelta a las cosas. De hecho, tú comentabas varias cosas ahora en este ratito, ¿no? Le comentabas, no hay que responderles, no se les discute, no se les convence, se les combate, ¿no? Nosotros aquí, una de las, precisamente a lo que nos dedicamos en Pandemia Digital, la pandemia digital, por lo que esto se llama pandemia digital, es porque, ¿cuál es la pandemia digital actual? Las noticias falsas, el odio y los bulos en redes sociales y los bots, obviamente, también. Y precisamente este es el tipo de cosas que nosotros analizamos y trabajamos y combatimos desde este espacio. Todo lo que comentabas antes, ¿no? De estos gráficos, de las comunidades, tal, es una de las cosas a las que nos dedicamos precisamente aquí en Pandemia Digital, y es justo lo que tú estás diciendo. Son comunidades muy pequeñas, pero muy ruidosas, y nos las encontramos también cuando analizamos cualquier campaña de desinformación. Siempre encontramos, además, es que los mismos parámetros y los mismos componentes, ¿no? En este caso, que es lo que tú nos estás relatando, es, digamos, el resultado que nosotros obtenemos en cada estudio que hacemos es, sin tú haber hecho el estudio, sino simplemente a través de la experiencia, dices, es que realmente es lo que hay, ¿no? Es lo que se ve. Son grupos muy pequeñitos, pero que dan mucho por culo. Bien, más cositas que te quería preguntar, porque claro, una de las cosas que hemos estado viendo recientemente es el salvaje incremento de agresiones y de... un poquito esta es la expresión que encontramos en redes, pero luego encontramos una expresión bastante más dura, que es digamos la física, ¿no? Las agresiones físicas, que también es algo que se ha multiplicado en los últimos años, ¿no? Se daba el otro día, durante el debate a las enmiendas, estaba dándose, ¿no?, algunas cifras, y la verdad es que eran espectaculares. Hablaban del incremento de agresiones y acoso de un 200% en los últimos 4 años. Así es, así es. Y además, fíjate, yo creo que todo forma parte como de una misma estrategia, y aquí no quiero ser ahora que la gente crea que tengo una teoría conspiranoica, pero sí que es cierto que esto excede de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Cuando se está dejando, cuando se está humillando, cuando además los discursos de odio, que son la antesala de las agresiones, ¿no? Hay una relación directa con estas agresiones, o incluso ya no son agresiones, con los suicidios, ¿no? En España, en los últimos 5 o 6 años, se han asesinado, por lo menos que sepamos, 7 chavales jóvenes que no superaban los 20 años, ¿no? Y muchas veces nosotras, y lo decimos, y no por un eslogan político, no son suicidios, son asesinatos sociales, ¿no? Es la sociedad la que no está poniendo remedios ni herramientas para evitar esto. Es lo mismo que ahora, ¿no? Yo jamás, de verdad, a ver, en la dictadura hemos sido detenidas por la policía, nos han pegado palizas en las comisarías, nos han insultado, nos han vejado, pero que ahora en plena democracia se esté dando lo que se está dando, verdaderamente esto es para denunciar ante Europa. De hecho,
A ver, nosotros queremos decir, vamos a llegar muy lejos. Ley va a haber, y ley va a haber, ¿sabe por qué? Porque tenemos la misma actitud que tuvimos en el 77, aquellas mujeres que sujetaron la pancarta en Barcelona, porque no tenían nada que perder y mucho que ganar derechos y dignidad. Y aquí vamos a estar igual. La ley va a haber ley, porque la vamos, aunque sea, vamos a defenderla con nuestra vida, y aunque tengamos que ir creciendo nuestras protestas, la primera es este sábado, pero no descartamos de hacer una jornada trans donde en todo el territorio español hagamos protesta ante la sede del Partido Socialista, o no descartamos que si este señor no hace bien los deberes, digo Pedro Sánchez, cuando le toque presidir la Unión Europea, iremos a Bruselas y haremos una acción fuerte a las puertas del Parlamento Europeo. Europa se tiene que enterar que en España se está prohibiendo, se está obstaculizando la igualdad de las personas trans. Mira, 44 años llevamos de Constitución, 44 años. En 44 años ni una sola política activa para incentivar el empleo de las personas trans. Y la UGT no marca Proyecto, ha dicho que cerca del 85% de las personas trans están en paro. Ni una sola política activa de empleo en 44 años. Pero en 44 años no se nos ha protegido del acoso ni del mobbing escolar. No se nos ha protegido de los maltratos físicos que en algunas familias recibimos o en otros sitios. Yo creo que esta ley es una deuda que la democracia tiene con las personas trans. Las personas trans también contribuimos a hacer un mejor país. También dimos la cara para luchar contra la dictadura y para que tuviéramos un país mejor. Y el colectivo LGTBI en general, que sabe y siempre dice de una manera honorífica que le debemos mucho a las mujeres trans, refiriéndose a aquellas mujeres antecesoras y que fueron protagonistas de la revuelta de Stonewall. Pero yo digo, ¿pero cuándo van a pagar esta deuda que tienen con nosotras? Porque nosotras, las mujeres trans, con nuestros cuerpos soportamos muchísimas discriminaciones, pero con nuestros cuerpos y con nuestras vidas hemos abierto las grandes avenidas por donde hoy circulan en libertad las marchas de los orgullos LGTB. Yo creo que es el momento que toca ahora derechos trans, ahora ley trans. De hecho, siempre ha sido una vanguardia dentro de los movimientos de lucha por los derechos LGTBI, siempre han estado presentes, incluso cuando no eran derechos que directamente pudieran afectar a las personas trans. Estamos hablando, por ejemplo, de cosas como el matrimonio igualitario, que no es algo específicamente que afecta a las personas trans, pero siempre se estuvo en primera línea, siempre se estuvo partiendo el pecho por los colectivos y por los derechos. ¿Sentís que muchas veces se os ha dejado de lado cuando ha tocado vuestro momento? Nos sentimos sola y fíjate, tan grande es nuestra generosidad. Fíjate que yo tengo, Carlos, relación con movimientos trans de toda Latinoamérica, de Chile, de Argentina, de México, de Ecuador, de Colombia. En todos estos países, fíjense cómo es también un poco el homocentrismo que tenemos que sufrir las personas trans. Siempre anteponen sus derechos en la agenda política a los nuestros. Y Marc Ambroyé estuvo ahí defendiendo el matrimonio igualitario, y estoy a favor del matrimonio igualitario, que no les resta derechos a nadie, sino que les reconoce derechos a quien no los tenía. Pero estamos hablando de derechos civiles. Cuando hablamos de derechos de las personas trans, estamos hablando del derecho a una vivienda, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho a la identidad. Estamos hablando de derechos humanos, y en esta muchas veces nos hemos encontrado muy sola. Incluso podríamos decir, a veces no solamente solas, sino a veces traicionadas por aquellas organizaciones hegemónicas que han servido para lavarle la cara también al Partido Socialista en estos 44 años ante la ausencia de políticas públicas para las personas trans, pero también, como no, para que el colectivo LGTBI hubiera avanzado más en garantizar
vivir en igualdad. Porque claro, si tenemos una ley de matrimonio igualitario que permite a personas del mismo sexo casarse, pero después no tenemos un régimen sancionador para cuando a nosotras nos agrede, o por ejemplo, no se ha implementado como una asignatura de obligado cumplimiento el respeto a la diversidad en toda su amplia gama, a la diversidad cultural, a la diversidad de género, a la diversidad de orientaciones. ¿Cómo vamos a crear un país de personas libres y respetuosas, que además se sientan contentas y orgullosas y que tengan conciencia que la diversidad nunca resta, que la diversidad siempre suma y que educar en la diversidad es educar en la libertad? Lo contrario sí que es adoctrinar que todo es blanco o negro y que tiene que ser de esta manera. Ese ha sido el adoctrinamiento que hemos sufrido toda la gente de nuestra generación y que todavía hay gente de la caverna que quiere que sigamos educando en esa manera. A mí me sorprende también que en todos estos 40 y tantos años de democracia el Partido Socialista no haya sido capaz de implementar políticas que tengan que ver con la educación en la diversidad, o que haya acabado con el concordato de la Iglesia Católica, o que haya bloqueado la investigación de los abusos de pederastas de la Iglesia Católica. En fin, son tantas cosas que al final de la historia tú dices, ¿por qué no hemos avanzado las personas trans? Porque no ha sido solamente la derecha, ha sido el Partido Socialista unida a la derecha de este país el que no ha querido que avancemos. Por eso, el día que tumbaron la ley en el Congreso, lo hicieron en convivencia con Vox y con el Partido Popular. Y ahora, de nuevo, por la puerta de atrás, hacen lo mismo que el otro día propusieron el 6 de octubre PP y Vox con la enmienda a la totalidad. Lo mismo, porque nos llevan al mismo destino, a bloquear que las personas trans vivamos en igualdad. Claro, este quizás es uno de los puntos, el del último bloqueo con el que quería cerrar, porque, bueno, como te comenté cuando hablamos, después, cuando terminemos ahora, viene Carla Antonelli, y quiero que sirva, ¿no?, digamos eso, como de puente de unión entre las dos entrevistas. Y si tienes, lo apartamos un segundito, porque hay una cosa que también lo comentaba aquí con la audiencia mientras el ratito en el que se te había caído la conexión y demás, ¿vale? Pues hay una cosa que para mí resulta muy alarmante y como muy chocante, y es que yo muchas veces cuando preparo, y sobre todo lo vi muchísimo en aquel 2018, que preparando aquel reportaje había muy poca documentación, digamos, accesible al gran público, muy pocos artículos, muy pocos reportajes, muy poca visibilidad de la realidad de las personas trans. De hecho, yo probablemente sea ese el reportaje de los mejores que me han salido en términos literarios y en cuanto a contenidos, porque la verdad le puse muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y además pues me salió muy bien, estoy muy contento de él, pero tuvo también además muy poco recorrido ese artículo, tuvo muy pocas visitas, y al final tengo la sensación de que es un tema como muy invisible, que la gente no quiere verlo. No sé cuál es Fíjate que nosotros, y hay una persona verdaderamente que tengo que reconocerle públicamente la valentía, pero también la empatía y la simpatía, es Irene Montero. Cuando yo hablé con Irene Montero, yo una vez le dije, siempre he dicho, tenemos que poner en boca de los políticos la palabra trans, y cuando nos agredan, la palabra transfobia, porque si solamente hablamos de colectivo LGTBI, estamos invisibilizando a la parte más vulnerable todavía del colectivo LGTBI. Si cuando agreden a una persona trans decimos es un acto de LGTBI-fobia, estamos obviando y ocultando también que es un acto de transfobia. Fíjate que lo mismo que te dije antes, que lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derecho, las discriminaciones que no son nombradas por su nombre no se pueden combatir. Por eso es importante también, cuando a nosotros nos agreden, no es LGTBI-fobia, es transfobia. Si no, no podemos combatirla. Igual
cuando mira como Irene siempre dice las personas trans y las personas LGTBI, porque es igual, porque si solamente habláramos, fíjate que cuando nosotros explicábamos una vez, Carlos, porque mucha gente me ha dicho, ¿y por qué una ley trans? ¿Y por qué no una ley LGTBI para todo el colectivo? Pues yo siempre le explico algo que Un la montón gente de veces me han preguntado a mí eso. Claro, yo entiendo muy bien, yo le explico algo que la gente entiende bien. ¿Por qué no una ley por qué una ley de violencia de género y no una ley de violencia doméstica? Porque una ley de violencia doméstica oculta al sujeto político de la opresión, pero también invisibiliza las causas estructurales de esa discriminación. El colectivo LGTBI no vive las mismas discriminaciones que sufren las personas trans, ni la discriminación es estructural. La nuestra sí es estructural, porque vivimos en un mundo de personas cis, pensado para personas cis y hecho para personas cis, donde las personas trans hemos sido apartadas a los márgenes de la cultura, de la ciencia, de la política, y son puertas que tenemos que ir abriendo desde la organización autónoma, autogestionada y desde el propio sujeto político. De ahí la importancia de nombrarnos, porque si no nos nombra, no existimos. De ahí la importancia de que fuera una ley trans y no una ley LGTBI solo. Lo mismo que sería un insulto para las mujeres hablar de ley de violencia doméstica. Eso les cuadra a los negacionistas, a los que niegan la violencia de género. Lo mismo a quienes nos niegan nuestra existencia. Por eso les cuadra muy bien al Partido Socialista, y en el discurso del otro día fue el único partido que en todo el tiempo habló en clave LGTBI sin nombrar a las personas trans. Le viene en los genes negar la existencia de las personas trans. Y de hecho, y haciendo, ¿no?, esa transición que comentaba a volvernos a centrar esta ley, otra de las preguntas, ¿no?, un poquito también al hilo de lo que estaba diciendo, que hacen muchísimo cuando se habla de este tema es, ¿pero qué derechos les faltan, no? Esto es lo que es algo que se repite muchísimo, ¿no? Y a mí los derechos que faltan ya me los has contado muchas veces, pero me gustaría que se lo contaras también a la gente que nos acompaña hoy. Sí, pues yo creo que nos faltan. Cuando la gente dice esto, la gente no ve que en Zara, que en el Corte Inglés, que en Primark, que en estos grandes almacenes, ¿cuántas personas trans ven trabajando? El acceso al empleo nos falta, no tenemos derecho al empleo, no estamos protegidas en la mayoría de centros educativos. Falta introducir en los currículum educativos la existencia de las personas trans. Falta renovar los protocolos de atención sanitaria y adecuarlo a lo que ya ha marcado la propia Organización Mundial de la Salud, que dice que las identidades trans no son una patología, con lo cual el modelo de atención sanitaria debe ser desde la autonomía del paciente, desde el consentimiento informado y no tratando al sujeto como si fuera un enfermo y enferma mental. Falta proteger a nuestra infancia, el libre desarrollo de la personalidad, la Carta Internacional del Menor, del niño, que dice, ante cualquier circunstancia debe de prevalecer el interés superior del menor. No permitirle a un niño trans desarrollarse libremente es un acto de violencia hacia la infancia. Y les quiero decir a la gente que entiendan de verdad que a veces son muy visibles. Cuando un niño llega a un colegio lleno de moratones, se puede presumir, porque es visible, que puede sufrir un maltrato físico, pero a veces los maltratos psíquicos no te dejan hematoma, pero te dejan cicatrices que te marcan por vida. Por eso los niños y las niñas trans deben ser protegidos por el Estado. Por eso esta ley pide la protección de las infancias trans, primero para que les permita desarrollarse libremente y protegerles también de la violencia que puedan sufrir. Vale, y terminando en cierta forma de transicionar a los acontecimientos, ¿no?, que nos han llevado a estar hoy aquí, bueno, ¿qué supone o cómo afecta esta paralización? ¿Por qué este nuevo bloqueo, este nuevo retraso, en este caso en el periodo de enmiendas, ha levantado tanta polvareda? ¿Qué es lo que en esta ocasión ha hecho? Porque claro, no es la primera ampliación de plazos que se hace para alargar una ley que Sí. bueno, que ya lleva, si no me equivoco, 2 años y medio.
Sí, pero si queremos hablar de más 2 años, nosotras llevamos 40 y tantos años esperando que el Estado, que la Constitución, el paraguas de la Constitución también nos cobije a nosotras. Llevamos muchos años y también la ley es un acto de reparación. Hay una verdad en lo alto de la mesa. La verdad es la desigualdad que vivimos en el empleo, en la educación, en la salud, en la protección de las infancias, y esa verdad ahora hace falta convertirla en justicia y en reparación. Por eso es necesaria esta ley, por eso vamos a pelear por la ley, por eso no vamos a entrar en esta artimaña del Partido Socialista, que por un lado hipócritamente vota contra PP y Vox en el Congreso, pero por atrás sigue bloqueando para llevarnos al mismo destino, que es que la ley no salga. Pero de aquí quiero decirle que la ley va a salir, y va a salir porque se nos va a ir la vida en ello y la vamos a defender, aunque sea con nuestra vida, y todo el mundo verá que la ley saldrá. Y cuando la ley salga, haremos de este país un país mejor para todas y para todos, no solamente para las personas trans, porque el mejor país no es aquel que recorta derechos, el mejor país es el que da derechos a quien no los tiene. Vale. Y ya por concluir, has comentado antes, ¿no? Has hablado de una manifestación. ¿Dónde tenemos que estar pendientes? ¿Dónde tenemos que estar mirando para presionar? Sí, yo creo que es una convocatoria para toda la ciudadanía, para todas las personas que son compañeras y compañeros nuestros de colegio, de universidad, de instituto, de trabajo, de vecinos, de vecinas, de familiares, de parejas, que vean que las personas trans no somos una minoría, somos fuerzas multiplicadoras, y nos tenemos que multiplicar este sábado para decirle al fascismo: no pasará. Este sábado, ¿dónde? Sábado en Plaza Pedro Cerolo a las 6 de la tarde. Os esperamos a toda la juventud, trans o no trans, a toda la gente que cree en la diversidad y en el respeto. Perfecto. Y has comentado también, estáis preparando o vuestra intención es extender esto a otros territorios. ¿Dónde podemos mirar? ¿Dónde podemos empujar? Si la próxima semana, el próximo martes, porque eso se hace de martes en martes, de nuevo hay un anuncio para pedir más aplazamiento, convocaremos una jornada de lucha trans para hacer concentraciones y protestas ante las sedes del Partido Socialista en todos los territorios donde tenemos presencia. Bueno, te transmito un poquito del cariño, la verdad que está el chat está flipando, hay mucha gente que no te conocía, de hecho cuando presentábamos, ¿no? La gente decía, no, tal, Carl, digo, quería que conocierais a Mar, es una persona que no todo el mundo conoce y todo el mundo debería conocerla, pero te leo algunas de las cositas que han estado diciendo por aquí. Un segundo, lo tengo por aquí. Me dice, ¿cuánto se puede aprender de Mar? Nos decía Prohibido Rendirse. Eric Casein decía, gracias por tu presencia. Sarandonga Luján decía, un besazo y mucha fuerte. Bueno, aquí hay alguien con un número de teléfono, parece ser que se ha puesto el nombre de usuario. Decía, hay que escuchar muy bien a Marc Ambroyé y entender lo que está diciendo, desmonta las bulos y las posverdades del odio. Y bueno, hay mucha gente por aquí poniendo corazones trans, haciendo palmas. Nabucodonorcísimo dice, enorme y gracias. Así que nada, hago mío también esto. Muchísimas gracias por estar un día más pues aquí acompañándonos y muchísimas gracias. Yo te quiero decir de verdad, de corazón, enormemente agradecida, porque verdaderamente este espacio para nosotros es importante comunicar, es importante hablar. Fíjate, ayer una argentina decía que las luchas se ganan 2 veces, cuando conseguimos los derechos, pero es importante también el relato de los hechos. El que tú me permitas relatar también es importante para que otros nos relaten lo que yo tengo que relatar, lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo quiero. Pues nada, pues muchísimas gracias y gracias a ti. Habrá ley trans. Habrá ley trans sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, un besito muy fuerte. Beso.